Lectura del libro En busca del objetivo supremo, presentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dice: educado quiere decir ateo. El progreso de la educación material ha producido muchos licenciados, doctores, profesores y muchas otras personas supuestamente iluminadas en esta era de Kali. Pero la mayoría de ellos están siendo educados de forma errónea. El resultado es que cuando más educadas son las personas, más inmorales y ateas se vuelven. Además, la gente erróneamente educada prácticamente no tiene fe en los mandamientos de las Escrituras. No sienten el más mínimo respeto por los sabios autorrealizados que han legado valiosas obras literarias consideradas el gran tesoro del cultivo espiritual. Para desorientar aún más a estas personas erróneamente cualificadas, los pasandi o ateos, haciéndose pasar por instructores espirituales, los alientan en el método erróneo de buscarse el sustento. Eso ya está predicho en el Srimad Bhagavatam 12, 4, 43 y 44. Sukadeva Goswami dice allí al rey Pariksit: oh mi querido rey, en la era de Kali, de entre todas las personas que están destinadas a morir, casi ninguna adora a la absoluta personalidad de Dios, que es el Señor del universo y es respetuosamente obedecido por todos los semidioses como Brahma, Mahadeva, Indra y otros. Desafortunadamente, las personas en la era de Kali adoran a los Pashyanti, que tergiversan las enseñanzas de los Vedas y sacan de ellos conclusiones ateas. Esas personas infectadas por las actividades pecaminosas de Kali no adoran a la personalidad de Dios, cuyo nombre, por el ejemplo hecho de recordarlo, puede liberar a todas las aflicciones y el pecado, incluso a una persona que está muriendo, a una persona en problema o a una persona que ha caído, y proyectarlo hacia el objetivo más elevado de la vida. Los Pashyantis han desencadenado con gran éxito a las personas supuestamente iluminadas de Kali Yuga. Ellos han producido o manufacturado con éxito muchos avatares o encarnaciones de Dios de su elección personal sin basarse en la referencia de las Escrituras. Y han diseminado la falsa idea de que la liberación personal es el logro más elevado de la vida humana. Sankara asombrado. Estos impersonalistas de la era actual dicen ser seguidores de Sripad Sankaracharya. Pero si el mismo Sankaracharya apareciera, se sorprendería de ver a sus supuestos seguidores. De hecho, estos impersonalistas son todos ateos y materialistas. No tienen ninguna relación ni con la verdadera escuela Brahmananda de Sankaracharya, ni con la Bhagavata Sampradaya, representada por el Acharya Vaishnava, Jai Vaishnava Thakur. El concepto impersonal de la verdad absoluta, tal como lo expone la supuesta escuela Brahmavada, está muy lejos de llegar siquiera al primer peldaño del progreso espiritual.
El concepto impersonal del Brahmavada de Sankaracharya tenía ciertos sentidos porque él enfatizaba la renuncia a las actividades materiales. Su ejemplo ideal de renuncia, tal como él mismo lo practicó y la enseñó, es de gran importancia para la gente demoníaca de la era de Kali Yuga. Pero los impersonalistas de hoy en día ni siquiera siguen al Sankaracharya, ni siquiera a la escritura. No obstante, ellos predican algo que no solo es absurdo desde todo punto de vista espiritual, sino que es el punto de partida del disfrute material, un objetivo que ellos tratan de encubrir con los atuendos rojos de la renunciación. Estos supuestos seguidores de Sripad Sankaracharya son condenados por el propio Sankaracharya porque ha adoptado el atuendo rojo con el objetivo exclusivo de llenarse el estómago. Los impersonalistas ateos han causado un gran menoscabo al potencial de progreso espiritual de la gente en general. Por lo tanto, los impersonalistas se han convertido en el objetivo principal de reforma para el pacífico movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. La verdad absoluta es personal. La verdad absoluta es, en última instancia, una persona que es suprema y todopoderosa. Se le designa como Purushotama. El Brahman impersonal es la refulgencia de su cuerpo y Paramatma, la superalma localizada, es su parte plenaria. Ese es el veredicto de todas las escrituras, especialmente del Bhagavad Gita y el Bhagavatam, de todas las demás escrituras relacionadas. El movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu tiene como único objetivo dar importancia a la personalidad de Dios y a su servicio trascendental. El señor Chaitanya Mahaprabhu siempre consideró que el concepto impersonal de la verdad absoluta iba en detrimento del sendero de las actividades devocionales. Consideraba que el sistema Varnasrama Dharma era externo, porque aunque se desempeñe adecuadamente, el Varnasrama Dharma no puede dar un concepto diáfano de la personalidad de Dios. La sugerencia de Ramananda Rai del Sloka del Bhagavad Gita que dice que hay que ofrecerle todo a Krishna definitivamente promueve el concepto de la personalidad de Dios. Sin embargo, la práctica de este concepto no es completamente trascendental. De modo que el concepto del Varnasrama Dharma difícilmente puede ayudar al practicante a elevarse al plano espiritual trascendental. Es por eso que el señor Chaitanya Mahaprabhu desestimó este concepto material de la personalidad de Dios por considerarlo externo. No hay una idea clara. La gente muy materialista no puede comprender cómo es posible renunciar a los frutos del trabajo. Es imposible para la gente muy materialista desprenderse de las ganancias que han obtenido con su esfuerzo personal. Para esos materialistas, la sugerencia de que tienen que ofrecer el resultado de sus esfuerzos personales a la personalidad de Dios no pasa de ser simple información. Como no tienen una idea clara de la personalidad de Dios, ni del proceso de ofrecer el resultado de sus ganancias a la personalidad de Dios,
les es muy difícil poner en práctica ese concepto. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu desestimó la segunda sugerencia de Ramananda Roy de ofrecer directamente los frutos de las acciones a Dios en lugar de hacerlo indirectamente a través del sistema Varnasrama, Ramananda Roy hizo una tercera sugerencia. Propuso que la gente común que está plenamente ocupada en las actividades de ganar y disfrutar puede mejorar su vida abandonando el proceso de continuar viviendo en el mundo material mientras ofrecen los frutos de los trabajos a Dios. Basándose en esta idea perfeccionada, Ramananda citó un sloka del Srimad Bhagavatam 11.32. Agyana Banguna Dosa Mayadistang swakam Dharma Satvayam Yat Sarvam Mambaye Sasha Satamaha. En este verso la personalidad de Dios dice: las escrituras religiosas enumeran los deberes prescritos. La persona que los analiza puede comprender por completo sus cualidades y defectos y de ese modo abandonarlos totalmente para ofrecerme servicio a mí. A esa persona se le acepta como un santo del orden más elevado. Ese concepto se basa en el hecho de que en última instancia la aceptación del servicio devocional a Dios es el objetivo más elevado de la perfección religiosa. Si mediante la ejecución de los deberes religiosos podemos alcanzar la devoción pura, se nos puede considerar sadhus o santos de primera clase. Entrar en la orden de Sannyasi, de renuncia. Ramananda Roy sugirió que abandonásemos la práctica de las reglas de Varnasrama y entráramos en la orden de Sannyasi. Entrar en la orden de Sannyasi implica renunciar a la vida materialista. Para hacer esto hay que dedicarse por completo a servir a la verdad suprema, al Señor Krishna. Para secundar esta idea, Ramananda Roy citó el verso anteriormente mencionado del Srimad Bhagavatam. También ratificó su sugerencia con otro verso del Bhagavad Gita 18.66. Sarva dharma parityaya mangekam saranam brayam aham tvam sarva papevyam moksayami masuchaham. Aquí la personalidad de Dios desea que todo el mundo abandone todas las demás consideraciones religiosas y se dedique por completo y exclusivamente a exclusivamente a seguirle a Él, a la personalidad de Dios. Yo te protegeré de todas las dificultades que surgen del haber renunciado a todas las demás ocupaciones. No tienes nada que temer ni perder. Profundiza más. Para los materialistas, una conciencia perfeccionada significa el deseo o bien de retirarse de las actividades materiales o bien de quedarse en un lugar en el que no exista la influencia de la conmoción de las modalidades de la naturaleza material. El río Vairagya está fuera de los límites del mundo material, donde no existen las perturbaciones de las modalidades de la naturaleza material. El mundo material es la creación de la energía externa de Dios y Vaikunta es el mundo espiritual, es la creación de la energía interna de Dios. Vairagya está situado entre el mundo material y el mundo espiritual. Esta fuera la
está fuera de los límites tanto del mundo material como del espiritual. Sin embargo, la renunciación sin una ocupación positiva es imperfecta y no puede otorgar al candidato el resultado deseado del amor por Dios. El objetivo del Señor Chaitanya Mahaprabhu es llevar a la gente al mundo espiritual. Por lo tanto, esta sugerencia de Ramananda Roy, que nos lleva a quien lo sigue hasta la región de Vaikunta, también fue rechazada por el Señor Supremo, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Negar las actividades materiales o perder el interés por las actividades materiales no quiere decir aceptar las actividades espirituales positivas. Las actividades espirituales dependen por completo de la comprensión espiritual. La gente que no tiene una experiencia del mundo espiritual no tiene nada que apegarse cuando abandona todas las demás actividades. Deben tener una ocupación trascendental positiva. De otro modo, la simple negación de las actividades materiales de la piedad no les ayudará ni en lo más mínimo en comprender lo espiritual. Por medio de esa renunciación, lo único que harán es crear un vacío en su vida y en el futuro volverán a sentir atracción por las actividades materiales. Debido a esa carencia de verdadera ocupación espiritual. Esta clase de comprensión espiritual es otro tipo de concepto impersonal, por consiguiente, no es adecuada para el futuro devoto. Devoción mixta. Ramananda Rai, habiendo comprendido el deseo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, sugirió entonces un proceso perfeccionado denominado devoción premeditada, Yagna Mishra Bhakti, dirigido por un falso sentido de unidad con la verdad absoluta. El filósofo empírico intenta realizar un estudio analítico del cosmos para encontrar a la verdad absoluta. Cuando lo ha hecho, se llena de alegría como resultado de su autorrealización. Los signos del estado de iluminación perfecto en la verdad absoluta que promueve a quien lo alcanza a la etapa del servicio devocional puro a la personalidad de Dios se explica en el Bhagavad Gita 18.54. Ramananda Roy citó ese verso como un paso adelante basado en renunciar al karma. Brahma Bhutam Prasanasman Na Soshati Na Kanchasati Sama Sarvesu Bhutesu Mam Bhakti Lavatem Param. El practicante que ha comprendido que la verdad absoluta es el Brahman impersonal, no diferenciado, no se lamenta por ninguna pérdida material ni desea ningún beneficio material. En cuestión de es ecuánime con todos los objetos del mundo material y estas condiciones le hacen merecer de ser promovido al servicio devocional de la suprema causa absoluta, Sri Bhagavan. Sin embargo, el estado de Brahmabhuta de conciencia tampoco es un estado completamente trascendental de existencia espiritual. La conciencia supramental, tal como existe en el reino espiritual de Vaikunta, es una etapa de desarrollo superior. El estado Brahma-Bhuta de conciencia, sin duda alguna, está excepto de la conciencia material Buddha, y aunque entra en contacto con la verdad absoluta, indica un sentimiento trascendental
no es la verdadera posición trascendental desde lo que se puede tener una experiencia de las actividades de Vaikunta y como tal es también externo. El Señor Chaitanya Mahaprabhu desea que la entidad viviente se libere de todo tipo de conciencia material, incluyendo el despojarse del conocimiento empírico de las actividades fructivas. Debemos permanecer en un estado de conciencia pura, pues el más mínimo matiz de conciencia material es la causa de un concepto impersonal de la vida, de la verdad absoluta. En todos estos diferentes estados de conciencia material, solo los razonamientos imaginarios predominan sobre la verdad absoluta. Los esfuerzos por los debates imaginarios van en detrimento del servicio devocional al Señor Supremo. Por lo tanto, incluso el estado de liberación mencionado anteriormente es eterno. Ese estado liberado es algo así como el estado de convalescencia posterior a una enfermedad. Si una persona convaleciente no se la cuida debidamente, una recaída en las enfermedades puede echar a perder todo el proceso de recuperación. En el estado liberado, Brahma Bhuta, todavía no se obtiene un lugar de reposo a los pies del loto de la personalidad de Dios y por lo tanto no hay un punto de apoyo y se corre el riesgo de regresar de nuevo a las actividades materiales, por lo tanto también es externo, de modo que el Señor Chaitanya Mahaprabhu también desestimó la cuarta sugerencia de Ramananda Roy. Entonces nos quedamos hoy aquí. En otro momento seguimos leyendo estos temas y que el Señor Supremo nos bendiga con la sabiduría y la capacidad de poder ejecutar servicio devocional a su gran persona. Que Gurudeva nos guíe siempre. Om Jnana Timirandasya Jana Jana Salakaya Sarsunitan Janata Ismai Sigra Venamaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yo Premanande Hare Hare Bol.